El aire en la oficina del notario Guzmán no solo era frío por el aire acondicionado que zumbaba con una monotonía desesperante, sino por la tensión que espesaba el ambiente, convirtiéndolo en algo casi sólido, difícil de respirar. Era una tarde gris en la Ciudad de México, de esas donde el cielo parece una plancha de plomo sobre los edificios de Paseo de la Reforma. Estábamos ahí, sentados en un semicírculo de sillas de cuero negro que rechinaban ante el menor movimiento, esperando que el destino decidiera qué pedazo de la historia de nuestra familia nos correspondía. A mi derecha, mi hermana Regina parecía una estatua tallada en granito. Llevaba su uniforme de gala del ejército, impecable, sin una sola arruga, con las insignias brillando bajo la luz fluorescente de la oficina. Su postura era perfecta, la espalda recta, las manos enguantadas descansando sobre sus rodillas, la barbilla ligeramente levantada. Ella no estaba ahí para un funeral o una lectura de testamento. Ella estaba ahí para pasar revista, para reclamar una victoria que daba por sentada. Durante años, mi abuelo, don Rodolfo, la había mirado con un orgullo que nunca reservó para mí. Ella era la disciplina, la fuerza, la continuación de un linaje de hombres y mujeres de armas. Yo, en cambio, era el artista, el que se mudó a otro estado para estudiar diseño, el que prefería los libros y los pinceles a las estrategias de combate o el manejo de las empresas familiares. Regina ni siquiera me miraba. Su mirada estaba fija en el escritorio de caoba del notario, donde un sobre grueso, sellado con cera roja, esperaba ser abierto. Para ella, yo era un estorbo, una nota al pie de página en el testamento de un hombre que valoraba el poder por encima de todo. Los otros parientes, tíos lejanos y primos que olían a ambición y perfume caro, murmuraban en las filas de atrás, pero el centro de gravedad de la habitación éramos nosotros dos. El notario Guzmán entró finalmente. Era un hombre pequeño, de movimientos lentos y precisos, que parecía cargar con el peso de 1000 secretos legales. No dijo mucho. Se sentó, ajustó sus anteojos de montura dorada y nos dedicó una mirada rápida que no pude descifrar. «Estamos aquí por voluntad expresa de don Rodolfo Valenzuela», comenzó su voz, raspando el silencio como una lija. Él fue muy claro en sus últimas semanas. Este testamento no es solo una repartición de bienes, sino un mensaje final. Sentí un nudo en el estómago. Recordé la última vez que vi al abuelo. Estaba débil en su cama, pero sus ojos aún conservaban ese brillo astuto, casi burlón. Me había dado una palmada en la mano y me había dicho: «Hijo, el mundo no es de los que gritan más fuerte, sino de los que saben escuchar el silencio». En ese momento no lo entendí. Regina soltó un suspiro corto, un sonido de impaciencia. Ella quería el control de la constructora, las cuentas en el extranjero y la propiedad de las lomas. Estaba segura de que el abuelo le dejaría el imperio a ella porque, en sus palabras, un ejército necesita un general, no un soñador. El notario tomó el abrecartas de plata. El sonido del metal rasgando el papel del primer sobre fue como un disparo en la habitación. Regina se inclinó apenas 1 milímetro hacia adelante. Yo me hundí un poco más en mi silla, sintiéndome pequeño, sintiendo que los años de ser el hijo menor decepcionante estaban a punto de ser sellados por la ley. Primer sobre, distribución de activos principales, anunció Guzmán. A medida que leía, el rostro de Regina se transformaba. No en una expresión de sorpresa, sino de triunfo absoluto. Casa en Valle de Bravo, para Regina. Acciones mayoritarias de Valenzuela y Asociados, para Regina. El fondo de inversión suizo, para Regina. Mi nombre solo aparecía mencionado para recibir una pequeña propiedad en el centro, un edificio viejo y descuidado que apenas se mantenía en pie, y una mensualidad que apenas cubriría mis gastos básicos. Fue entonces cuando sucedió. El notario hizo una pausa para beber agua y el silencio fue roto por una risa seca, breve y cargada de veneno. Regina se giró hacia mí. No había rastro de la hermana con la que alguna vez jugué en el jardín. Solo estaba la capitana, la vencedora. «Se acabó, hermanito», me susurró al oído, con una voz que cortaba como un bisturí. «El abuelo siempre supo que no tenías lo necesario. Perdiste tú. Mañana mismo quiero que saques tus cosas de la casa principal. Ya no perteneces a este nivel».
Sus palabras me golpearon en el pecho. No por el dinero, sino por la crueldad innecesaria, por la alegría que encontraba en mi derrota. Ella se sentía invencible, rodeada por sus medallas y ahora por los millones del abuelo. Los parientes ya empezaban a levantarse para felicitarla, tratándola como la nueva matriarca del clan. Pero el notario Guzmán no se levantó. Ni siquiera sonrió. Dejó el vaso de agua sobre un portavasos de piel, y con una parsimonia que detuvo el tiempo, metió la mano en el maletín de cuero que tenía a sus pies. «Un momento, por favor», dijo Guzmán, y su voz tenía ahora una autoridad que hizo que hasta los tíos más ruidosos se sentaran de golpe. «Hay un segundo sobre». Don Rodolfo fue muy enfático. Este sobre solo debe abrirse inmediatamente después de que el primero sea leído y las reacciones de los herederos sean registradas. Regina frunció el ceño, su mano, que ya estaba extendida para recibir los documentos de propiedad, se quedó congelada en el aire. La sonrisa de suficiencia empezó a desdibujarse, reemplazada por una sombra de duda que nunca antes le había visto. El notario sacó un sobre de un color distinto, un blanco puro, sin sellos de cera, solo con mi nombre escrito en una caligrafía firme y conocida. El ambiente cambió por completo. El frío de la habitación se intensificó, y por primera vez en mi vida, vi a mi hermana militar parpadear con nerviosismo mientras el notario deslizaba el dedo por el borde del nuevo sobre. El silencio que siguió al anuncio del notario Guzmán fue tan denso que casi se podía escuchar el latido acelerado del corazón de Regina. Ella seguía con la mano extendida, a medio camino entre el triunfo y la confusión, mientras sus ojos oscuros pasaban del primer testamento al misterioso sobre blanco que el notario sostenía con una solemnidad casi religiosa. ¿Un segundo sobre? La voz de mi hermana sonó más aguda de lo habitual, perdiendo por un instante esa cadencia de mando militar que tanto practicaba. Eso tiene que ser un error, Guzmán. El testamento fue claro. Todo el patrimonio, la constructora, las cuentas, todo pasó a mi nombre bajo la cláusula de sucesión directa. El abuelo fue específico sobre quien debía heredar la responsabilidad del apellido. El notario no se inmutó. Con una lentitud exasperante, sacó un pañuelo de su bolsillo, se limpió las gafas y volvió a mirar a Regina por encima de los cristales. «Capitana Valenzuela», dijo con un tono seco. Su abuelo era un hombre que entendía la estrategia mejor que cualquier general. Él sabía que el poder no solo se entrega, sino que se pone a prueba. Este sobre contiene lo que él llamó la cláusula de la humildad. Vi cómo la mandíbula de Regina se tensaba. Sus dedos se cerraron en un puño enguantado. Yo, por mi parte, sentía que el suelo bajo mis pies empezaba a vibrar. No entendía qué estaba pasando, pero por primera vez en años, sentí que la sombra del abuelo Rodolfo estaba en la habitación, observándonos con esa sonrisa socarrona que solía mostrar cuando jugaba ajedrez y estaba a punto de cantar jaque mate. Guzmán abrió el sobre con un movimiento preciso. Sacó una sola hoja de papel opalina, y antes de leer, presionó un botón en un pequeño dispositivo sobre su escritorio. De pronto, la oficina se llenó con la voz del abuelo. Era una grabación, clara y vibrante, captada apenas unos días antes de su partida. «Si están escuchando esto», decía la voz del abuelo, cargada de una sabiduría fatigada, «es porque el primer sobre ya ha sido leído. Regina, hija mía, en este momento probablemente estés celebrando tu victoria. Probablemente ya le dijiste a tu hermano que no vale nada, que ha perdido todo. Conozco tu temperamento, te crié para ser fuerte, pero olvidé enseñarte que la verdadera fuerza no necesita pisotear a los demás para sostenerse». El rostro de Regina pasó de un rojo encendido a una palidez mortecina. La grabación continuó, implacable. «El primer documento que el notario leyó es legalmente válido, pero solo de forma condicional. Establecí una trampa, Regina, una prueba de carácter. Si al terminar la lectura del primer sobre, mostrabas compasión y unidad hacia tu hermano, el patrimonio sería tuyo. Pero si utilizabas tu nueva posición para humillarlo, para excluirlo o para burlarte de su supuesta derrota, entonces, y solo entonces, el contenido de este segundo sobre entra en vigor». El notario detuvo la grabación. El silencio que regresó a la sala era insoportable.
Los tíos y primos que hace un momento estaban listos para rendirle pleitesía a Regina, ahora se encogían en sus asientos, evitando el contacto visual. Mi hermana parecía estar sufriendo un cortocircuito mental. Su entrenamiento militar no la había preparado para una emboscada emocional de su propio abuelo. «Perdiste todo», citó el notario, mirando fijamente a mi hermana. «Esas fueron las palabras que usted le susurró a su hermano hace apenas 5 minutos, capitana. El sistema de audio de esta oficina ha registrado cada palabra. Según las instrucciones de don Rodolfo, su conducta ha activado la revocación inmediata de la sección A del testamento». «Eso es ridículo», estalló Regina, poniéndose de pie de un salto, haciendo que su silla golpeara la pared. «Es una trampa psicológica. No pueden quitarme lo que ya se leyó. Soy la heredera legítima por mérito y capacidad. La capacidad no sirve de nada sin honor. Regina», intervine yo, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Ella me miró con un odio puro, pero esta vez no me encogí. El notario Guzmán carraspeó y comenzó a leer el contenido del segundo sobre. Por la presente, se declara que los activos mencionados en el sobre anterior, la constructora Valenzuela, las propiedades en la Ciudad de México y las cuentas bancarias operativas, quedan bajo un fideicomiso de administración compartida, donde el voto de calidad y la dirección general recaerán exclusivamente en mi nieto menor. Un grito ahogado recorrió la sala. Regina se tambaleó como si hubiera recibido un impacto físico. Además, prosiguió Guzmán, se revela la existencia de la verdadera joya de la corona, el portafolio de inversiones tecnológicas y las tierras de desarrollo sustentable en la Riviera Maya, activos que nunca fueron mencionados en los registros públicos de la empresa. Estos bienes, cuyo valor triplica al de la constructora, pasan de forma directa, total e irrevocable a manos de mi nieto, por haber demostrado que su valor como ser humano no depende de los títulos ni de la herencia. Me quedé helado. No podía procesar la magnitud de lo que estaba escuchando. El abuelo no solo me había protegido, sino que me había dado las herramientas para reconstruir todo lo que Regina creía haber ganado. «Hay más», dijo el notario, mirando a Regina con una mezcla de lástima y severidad. «Para que la capitana Regina Valenzuela conserve su rango y sus beneficios dentro de la estructura familiar, deberá contar con la aprobación escrita y trimestral de su hermano. De lo contrario, sus activos personales serán liquidados para fondear la fundación de artes que mi nieto decida crear». Regina se dejó caer en la silla, con el uniforme que antes parecía una armadura ahora viéndose como un disfraz pesado y obsoleto. Sus ojos estaban fijos en el suelo. Había pasado de ser la dueña absoluta del imperio a ser, técnicamente, una empleada bajo mi supervisión. La derrota era total. El notario me extendió el documento original y la llave de una caja de seguridad que, según él, contenía los títulos de las tierras en el sur. «Señor Valenzuela», me dijo Guzmán, usando por primera vez ese título conmigo, «el abuelo dejó una nota final para usted en el sobre. Dice, ahora que tienes el pincel y el lienzo es grande, asegúrate de pintar una historia donde nadie sea menospreciado». Meyer a Regina. Su arrogancia se había esfumado, reemplazada por un miedo profundo. El poder había cambiado de manos en un abrir y cerrar de ojos, y ahora, la oveja negra de la familia era quien tenía las llaves del reino. El juego apenas comenzaba. El eco de las últimas palabras del notario aún vibraba en las paredes de madera oscura, mientras el ambiente en la oficina se transformaba de una sala de juntas en un campo de batalla donde los rangos acababan de invertirse. Regina, mi hermana, la mujer que había ascendido en la jerarquía militar a base de una disciplina de hierro y una falta absoluta de empatía, estaba ahí, petrificada. Sus ojos, que siempre buscaban el horizonte con superioridad, ahora estaban clavados en el sobre blanco que descansaba sobre el escritorio como una granada que acababa de estallarle en las manos. El notario Guzmán, con la parsimonia de quien ha visto caer imperios en una tarde, sacó un tercer documento del sobre cero. No era un testamento común, era el acta de constitución de una figura legal que yo no conocía, pero que claramente mi hermana sí, porque al escuchar el término técnico, su rostro se puso de un color gris cenizo, similar al humo de la pólvora. Para que todos los presentes comprendan la magnitud de esta disposición, explicó Guzmán,
ajustando el micrófono de su escritorio para que los parientes al fondo no perdieran detalle. Don Rodolfo no solo dejó una herencia condicionada. Él estableció lo que legalmente llamamos un fideicomiso de vigilancia ética. Esto significa que la validez del primer sobre, ese que le otorgaba a la capitana Regina la dirección de la constructora Valenzuela, estaba sujeta a una grabación de ambiente en tiempo real. Regina finalmente reaccionó. Se puso de pie, pero ya no con la elegancia de una oficial, sino con la desesperación de alguien que siente el agua llegándole al cuello. «Eso es una violación a la privacidad», gritó, y su voz retumbó en la oficina, haciendo que un par de primos se sobresaltaran. «Guzmán, tú sabes perfectamente que una grabación obtenida sin consentimiento no puede anular un testamento firmado ante la ley. El abuelo estaba senil. Esto es una manipulación de este mediocre». Señaló hacia mí con un dedo tembloroso, pero sus insultos ya no tenían el mismo peso de antes. El notario ni siquiera parpadeó. Con una calma casi insultante, señaló una cláusula en el contrato que todos nosotros, incluida Regina, habíamos firmado al entrar a la oficina esa tarde como condición para participar en la lectura. Al firmar el registro de entrada, capitana, usted aceptó los términos de protocolo de sucesión de honor de don Rodolfo. Él sabía que usted cuestionaría la legalidad. Por eso, este sobrecero incluye un peritaje psicológico realizado 2 días antes de su muerte, certificando su total lucidez. Pero lo más importante es esto. Guzmán señaló una pequeña cámara oculta en el marco de un retrato al óleo del abuelo que colgaba detrás de él. El abuelo parecía estarnos mirando con esa chispa de genialidad malvada que siempre lo caracterizó. El abuelo dejó instrucciones de que, si usted se burlaba o menospreciaba a su hermano durante la sesión, se activaría la cláusula de deshonor. Y todos escuchamos claramente su comentario de hace unos momentos. Perdiste todo, finalmente estás fuera de nuestro nivel. Esa frase, capitana, acaba de costarle 3.000 millones de pesos en activos operativos. Regina se dejó caer de nuevo en su silla. El ruido de sus medallas chocando entre sí fue el único sonido en la habitación. Yo me quedé callado, observándola. No sentía la alegría que pensé que sentiría al verla derrotada. Sentía una profunda tristeza. El abuelo nos había puesto a prueba a ambos, y ella había fallado de la manera más predecible posible. El sobrecero revela además, continuó el notario, que la constructora Valenzuela es, en realidad, una cáscara vacía comparada con los activos que el abuelo manejaba en secreto. Durante los últimos 10 años, don Rodolfo desvió el flujo de efectivo hacia una empresa de tecnología y logística en Querétaro y hacia la compra de terrenos ejidales que hoy son el corazón de los nuevos corredores industriales del país. Esos activos no figuran en los libros de la constructora. Regina levantó la cabeza, una chispa de codicia aún brillando en sus ojos. ¿Y quién es el titular de esa empresa de tecnología?, preguntó con voz ronca. El notario me miró a mí. Me dedicó una pequeña sonrisa, la primera en toda la tarde. El titular es el Fideicomiso del Soñador. Y el único beneficiario con capacidad de firma y decisión es su hermano. Para la ley y para los registros bancarios, él es ahora el dueño del 80% de la riqueza real de la familia Valenzuela. Usted, Regina, se queda con la constructora, pero la constructora tiene deudas con la empresa de su hermano. Deudas que él puede cobrar en cualquier momento. El silencio que siguió fue absoluto. Los tíos, que siempre habían ignorado mis llamadas y se habían burlado de mis dibujitos en las reuniones familiares, empezaron a murmurar entre ellos. De pronto, yo ya no era el artista desempleado. Era el hombre más poderoso de la sala. Regina me miró. Por primera vez en mi vida, no vi desprecio en sus ojos. Vi miedo. Miedo a que yo hiciera con ella exactamente lo que ella planeaba hacer conmigo. Borrarla del mapa, quitarle su estatus, dejarla en la calle con nada más que su uniforme y su orgullo herido. No puede ser, susurró ella, apenas audible. El abuelo me amaba. Yo era su soldado. Él te amaba, Regina, le dije finalmente, hablando por primera vez desde que empezó esta locura. Pero él no quería un soldado para dirigir su legado. Quería a alguien que supiera construir puentes, no solo dar órdenes.
Me diste por muerto antes de que terminara la batalla. Ese fue tu error táctico. El notario cerró el sobrecero y me lo entregó. Señor Valenzuela, hay un cuarto tópico en las instrucciones del abuelo. Se refiere a la gestión del talento familiar. Básicamente, usted decide si su hermana sigue teniendo un sueldo o si debe buscar empleo en el servicio público de inmediato. ¿Desea que procedamos con la lectura de los términos de supervisión? Meyer a Regina. Estaba derrotada, con la cabeza baja, el cuadro viviente de una caída estrepitosa. El tercer sobre lo había cambiado todo. Ya no se trataba de quien tenía más dinero, sino de quien tenía el control sobre la vida del otro. Siga leyendo, licenciado, dije, acomodándome en la silla. Quiero escuchar exactamente qué tan bajo ha caído mi hermana, según las palabras del abuelo. El notario Guzmán se ajustó los anteojos, y con una solemnidad que rayaba en lo teatral, extrajo del sobre blanco una hoja de papel con el membrete personal de mi abuelo. El ambiente en la oficina había pasado de ser un funeral a convertirse en un juicio sumario. Regina, que minutos antes parecía un titán de mármol, ahora se veía pequeña, casi frágil bajo su uniforme de gala. Sus manos, que normalmente sabían cómo empuñar un arma con precisión milimétrica, temblaban imperceptiblemente sobre su regazo. Tópico 4. El régimen de tutela ética, leyó el notario con voz clara. Si mi nieta Regina ha demostrado la soberbia suficiente para activar este sobre, queda sujeta a las siguientes condiciones para no ser desheredada de forma fulminante y perder su rango dentro de las empresas familiares. Regina levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre por la rabia contenida. ¿Condiciones? Escupió la palabra. He servido a este país y a esta familia con honor. No pueden ponerme bajo tutela como si fuera una recluta indisciplinada. En realidad, capitana, intervino el notario sin levantar la vista del papel. Legalmente usted es ahora una empleada externa de la corporación que su hermano preside. Escuche con atención, porque de esto depende que conserve su casa y su sueldo militar complementario. El notario prosiguió con la lectura de las instrucciones del abuelo Rodolfo. El plan del viejo era diabólico y brillante a la vez. No se trataba de quitarle el dinero por simple castigo, sino de obligarla a experimentar la realidad desde el lado de los que ella siempre llamó débiles. Primero, dictó Guzmán, Regina Valenzuela perderá de inmediato el acceso a todas las tarjetas de crédito corporativas y cuentas de gastos de representación. A partir de hoy, recibirá un salario equivalente al de un obrero de nivel medio de nuestra constructora. Si desea lujos, deberá pagarlos con su sueldo de la Sedena, sin un peso más de la herencia. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Mis tíos se miraron entre sí, aterrorizados. Si el abuelo le había hecho eso a su favorita, ¿qué les esperaba a ellos? Regina cerró los ojos con fuerza, como si estuviera recibiendo una ráfaga de viento en pleno desierto. Segundo, continuó el notario, Regina deberá reportar directamente a su hermano. Él tendrá la facultad de vetar cualquier ascenso que ella busque dentro de la estructura familiar, y lo más importante, ella deberá presentarle un informe mensual de sus actividades, donde demuestre que ha tratado con dignidad a sus subordinados. El primer reporte de falta de respeto, firmado por su hermano, resultará en la pérdida total de su fideicomiso de retiro. Es una humillación, gritó Regina, poniéndose de pie con una violencia que hizo que la silla volara hacia atrás. Abuelo, esto es una bajeza. Me estás obligando a arrodillarme ante alguien que no sabe ni cómo se maneja un estado de cuenta. Yo me mantuve en silencio, observándola. Por años, ella me había hecho sentir que mi existencia era un gasto innecesario para la familia. Me había humillado en cenas navideñas, recordándome que mis manos estaban manchadas de pintura mientras las suyas estaban limpias por el deber. Ahora, el tablero estaba invertido. Tercero y final, dijo Guzmán, elevando la voz para acallar las protestas de mi hermana. Mi nieto tendrá la opción de liquidar la constructora Valenzuela hoy mismo si así lo desea. Si él decide que la gestión de Regina es perjudicial para el apellido, puede vender la empresa a precio de remate. Regina, tu futuro profesional no depende de tus medallas, sino de la paciencia que tu hermano tenga contigo.
El notario terminó de leer y dejó el papel sobre la mesa. El silencio que siguió fue el más pesado de toda la tarde. Todos los ojos en la habitación se giraron hacia mí. Los parientes que antes me daban la espalda ahora me miraban con una mezcla de miedo y una adulación asquerosa que me revolvía el estómago. Regina me miró. Ya no había fuego en sus ojos, solo una súplica desesperada que luchaba contra su orgullo militar. Se dio cuenta de que su carrera, su estatus y su estilo de vida estaban a un movimiento de mi cabeza. Si yo decía liquiden todo, ella se quedaría con nada más que su uniforme y un departamento de interés social. ¿Y bien?, preguntó Guzmán, mirándome fijamente. Señor Valenzuela, el testamento le otorga a usted la palabra final sobre la continuidad de su hermana en la empresa. ¿Desea aplicar la liquidación inmediata o acepta el régimen de tutela? Caminé lentamente hacia la ventana que daba al Paseo de la Reforma. El tráfico de la Ciudad de México fluía ajeno a la tormenta que ocurría en este piso 20. Pensé en todas las veces que Regina me llamó perdedor. Pensé en el abuelo, que incluso desde la tumba estaba dándome una lección. El poder absoluto no sirve de nada si no tienes el carácter para decidir con justicia. Me giré hacia ella. Regina estaba de pie, rígida, esperando el golpe final. Su risa de hace media hora, esa donde decía que yo lo había perdido todo, parecía un eco de otra vida. Regina, dije con calma, el abuelo te conocía mejor que nadie. Sabía que si te dejaba el poder, terminarías destruyendo a la familia por pura soberbia. Yo no soy como tú. No necesito verte en la calle para sentirme fuerte. Ella tragó saliva, sus hombros bajaron apenas 1 centímetro. Acepto el régimen de tutela, declaré, mirando al notario. Pero quiero que se añada una cláusula personal. Regina no solo reportará sus actividades. A partir de mañana, la constructora financiará el Centro de Artes Comunitarias que el abuelo me prohibió abrir hace 5 años. Y ella será la encargada de supervisar la logística de construcción, bajo mis órdenes directas. Regina apretó los dientes. Era su peor pesadilla, trabajar para el artista en un proyecto que ella despreciaba. ¿Es eso, o la liquidación total?, añadí, dándole la misma mirada fría que ella me había dado tantas veces. Ella bajó la cabeza. Acepto, susurró, con la voz rota. No te escuché, capitana, dije, provocándola un poco. Acepto las condiciones, repitió, recuperando un poco de su volumen militar, pero esta vez con una derrota que calaba hasta los huesos. El notario asintió y comenzó a preparar los nuevos contratos. El cuarto tópico se había cerrado. Yo ya no era el excluido, era el arquitecto del futuro de mi hermana, y ella, por primera vez en su vida, tendría que aprender lo que significa obedecer sin cuestionar. El notario Guzmán guardó los documentos principales en su maletín de cuero, pero antes de dar por terminada la sesión, sacó un último sobre, mucho más pequeño y delgado que los anteriores. Era de un color crema envejecido, y en el frente, con la letra temblorosa pero firme de mi abuelo, se leía, para cuando el polvo se asiente. Los parientes, viendo que el drama principal había concluido, comenzaron a retirarse entre susurros, lanzándome miradas de una cortesía falsa y apresurada. Regina, sin embargo, permanecía anclada a su silla, con la mirada perdida en el vacío, como un soldado que ha sobrevivido a una explosión pero aún no comprende que ha perdido la batalla. Esto es lo último, dijo Guzmán, entregándome el sobre. El tópico 5, la verdad sobre el patrimonio. Abrí el sobre mientras Regina levantaba la cabeza, con una chispa de sospecha volviendo a sus ojos. ¿Había algo más? ¿Otra trampa? ¿Otro tesoro oculto? Mis manos temblaron un poco al sacar una fotografía vieja y una nota escrita a mano. La foto mostraba al abuelo de joven, mucho antes de ser el magnate que todos conocíamos, parado frente a un pequeño taller de carpintería en un barrio humilde de la Ciudad de México. A su lado, un hombre que no reconocí le estrechaba la mano. Leí la nota en voz alta, mi voz resonando en la oficina ahora casi vacía. Hijos míos, o mejor dicho, nietos míos. Si han llegado a este punto, es porque finalmente el dinero ha dejado de ser el protagonista. Regina,
Siempre creíste que nuestra fortuna nació de la fuerza y de las conexiones militares de tu padre. Te equivocaste. Nuestra familia no nació de un fusil, sino de una deuda de honor. El hombre de la foto es el abuelo de los actuales dueños de la competencia que tanto has intentado destruir estos años. Él me prestó el dinero para mi primera sierra cuando nadie más creía en mí. Hizo una pausa. Regina frunció el ceño. Ella siempre había predicado que en los negocios no había amigos, solo enemigos a los que aplastar. El abuelo continuaba. La verdadera riqueza que les dejo no son los terrenos en la Riviera ni las acciones tecnológicas. Es un archivo que el notario les entregará ahora. Contiene los nombres de todas las personas a las que esta familia ha pisoteado en su ascenso al poder durante los últimos 20 años bajo la dirección de tu padre y tu arrogancia, Regina. Mi último deseo, y la condición absoluta para que el fideicomiso no se disuelva en 3 años, es que utilicen los fondos del tópico 2 para reparar cada uno de esos daños. Regina soltó una carcajada amarga, una sombra de su antigua soberbia regresando por un instante. ¿Reparar daños? ¿Quieres que nos volvamos una institución de caridad? Eso destruirá el flujo de caja. El abuelo se volvió loco al final. Me puse de pie y caminé hacia ella. Por primera vez, no sentí miedo ni resentimiento. Sentí una extraña mezcla de libertad y responsabilidad. El abuelo no me había dado el poder para ser rico. Me lo había dado para limpiar el apellido. No se volvió loco, Regina, le dije, poniendo la foto sobre la mesa frente a ella. Se volvió humano. Él sabía que tú seguirías el camino de la destrucción y que yo me quedaría mirando sin hacer nada. Al darme el control y a ti la obligación de obedecer, nos obligó a ser lo que nunca fuimos, un equipo. Regina miró la foto y luego me miró a mí. La tensión militar en sus hombros finalmente cedió. Se cubrió el rostro con las manos y, por primera vez en toda mi vida, vi a mi hermana mayor llorar. No era un llanto de tristeza, sino de colapso. Todo el peso de las expectativas, de la disciplina extrema y de la soledad que conlleva el poder absoluto se estaba desmoronando. No sé cómo hacerlo, susurró entre sollozos. No sé cómo construir algo que no sea una jerarquía. Yo sí, respondí suavemente. Yo pongo la visión, tú pones la logística. Yo decido a quién ayudamos, y tú te encargas de que se haga con la precisión que tanto te gusta. El notario Guzmán se levantó, cerró su maletín con un clic definitivo y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y nos miró a ambos. Don Rodolfo me dijo una vez que el arte y la guerra son 2 caras de la misma moneda. Ambos buscan cambiar el mundo. La diferencia es que el arte lo hace para que el mundo sea más habitable. Felicidades, jóvenes. La verdadera herencia empieza mañana a las 8 de la mañana. Guzmán salió de la oficina. Me quedé solo con Regina. El sol comenzaba a ponerse tras los rascacielos de Reforma, bañando la oficina en un tono naranja intenso. Me acerqué al escritorio y tomé el sello de la presidencia, ese que ella tanto había anhelado. Se lo extendí. Ella me miró, confundida. ¿Qué haces? Es tuyo. El sello es mío, dije con una sonrisa. Pero el trabajo sucio sigue siendo tuyo, capitana. Mañana empezamos con el Centro de Artes en la colonia donde el abuelo empezó. Necesito que movilices a los ingenieros y que les digas que, por primera vez, no vamos a construir un muro, sino una puerta. Regina tomó el sello, lo apretó contra su pecho y asintió en silencio. El ciclo de desprecio había terminado. La hermana que se rió diciendo perdiste todo acababa de entender que, en realidad, ambos acabábamos de ganarlo todo. Una familia que no se basaba en el miedo, sino en un propósito. Salimos de la oficina juntos. Al bajar por el ascensor de cristal, viendo las luces de la ciudad encenderse, supe que el abuelo Rodolfo, en algún lugar, estaba cobrando su última y más brillante apuesta. El soñador y la soldado tenían un mundo que reconstruir.